Bueno, con nosotros Pelegrín Castillo, que se interesó muchísimo por el debate que teníamos aquí, Alexander y yo, en ese proceso interesantísimo que vive Colombia. En el día de ayer Colombia tenía elecciones presidenciales y esas elecciones se fueron, según lo pronosticado, a una segunda vuelta. Con esta introducción, Pelegrín, que maneja muy bien los temas internacionales, que siempre está al tanto de lo que pasa en la región, de los pasos que dan los líderes del mundo en sentido general, porque definitivamente que un buen político siempre tiene que conocer las realidades de otras latitudes del mundo, porque de algún modo nos impactan de manera directa o indirecta, y si no nos impacta, en algunos casos podría ser también tomada como punto de referencia para muchas de las políticas que podemos aplicar aquí en el país. Así que doy los buenos días y mi respeto de siempre y admiración al licenciado Pelegrín Castillo. Buenos días. Muy buenos días, Lindsay. Buenos días, Alessandro. Y Buen día, buen día. amigos y amigas televidentes que siguen por la mañana. Creo que estaban haciendo un magnífico ejercicio de análisis sobre una situación que acaba de darse en Colombia, que tiene implicaciones importantes para toda la región. Colombia es un estado que por su centralidad en el Gran Caribe tiene una importancia, tiene una significación muy especial. Todos los estados de la región y del continente siempre debemos atender lo que pasa con nuestros vecinos inmediatos, y en este caso Colombia es uno de nuestros vecinos inmediatos. Sin duda, la ventaja está a favor de Iván Duque, el candidato de una alianza de los presidentes Pastrana y Uribe. Uribe es un gran líder, lo ha probado en Colombia, siendo senador y defendiendo la agenda de su gobierno y enfrentando la agenda del presidente Santos, que era uno de sus pupilos. Sí, un pupilo de él que se le sin reveló. duda acaba de lograr un resonante éxito. Y creo que para la segunda vuelta las ventajas están claramente a favor de Iván Duque. Por una razón, las fuerzas, esto parecía ser que iba a ser un referéndum con relación a los acuerdos de paz. Y digo que parecía, y bueno, en cierta forma lo es. Los que están a favor de los acuerdos de paz votarán por la coalición Uribe Pastrana, que lleva a Iván Duque y a Marta Lucía Ramírez como la vicepresidenta, candidata a la vicepresidenta, que es también formidable candidata. Y los que estaban a favor de los acuerdos de paz votarán por Petro. Y ahí, por ejemplo, las fuerzas de la calle evidentemente se van a inclinar por Petro, pero es un 2%. Entonces hay dos grandes fuerzas, la de Fajardo y la de Vargas Lleras, que era el candidato institucional del partido del presidente Santos. Ahora acaba de pasar algo que todavía no se han medido las consecuencias. El debate apenas empezó en el fin de semana, el sábado. El presidente Santos lo anunció antes de la primera vuelta, cuando ya los debates habían pasado y todo eso, pero es una, vamos a decir, es una noticia para Colombia y para el continente de un calado extraordinario, que es el anuncio de que la semana que viene se va a firmar un acuerdo por el cual Colombia pasa a ser parte de la OTAN en la condición de socio global, que es una categoría de estados que no están dentro del área geográfica de lo que se considera Atlántico Norte, que fue la base inicial de la OTAN, y que sin embargo tiene
las posibilidades de participar como aliado de la OTAN en múltiples escenarios. De hecho, Pelegrín, ese anuncio hace que parte de los votos de Petro se le vayan al candidato de Juan Manuel Santos, y por eso como que se vio que sus votos aumentaron un poquito más, pero fue de los votos de Petro los que se le fueron al candidato de Juan Manuel Santos, según algunos analistas. Sí, y hay una realidad. Esto que acabo de mencionar tiene implicaciones muy importantes para la segunda vuelta, porque es una decisión del presidente Santos. Sí. Entonces, en la segunda vuelta no se va a discutir solo el tema de si validamos o no validamos el acuerdo de paz. Porque si sale Iván Duque con los planteamientos que tiene, que son planteamientos críticos de revisión del acuerdo, sí, evidentemente que va a ser un acuerdo que se va a revisar, por lo menos se va a revisar si no es que se deroga. Eso es lo primero. Lo segundo, y digo que se deroga porque fíjate que hay un tema que está planteado también. Los norteamericanos y autoridades colombianas detuvieron a Santrich, que es uno de los que negoció el acuerdo y uno de los líderes de la FARC. Y lo que se ha estado discutiendo es si lo van a extraditar o no. Si gana Petro, evidentemente que no lo van a extraditar, pero si gana Iván Duque, lo van a extraditar. Pero en este caso, con el tema de la OTAN, ya no se va a discutir solamente el destino del acuerdo de paz, si se va a revisar o no se va a revisar, sino si se va a apoyar o no se va a apoyar la inclusión de Colombia a la OTAN. Ya Venezuela fue el primer país que reaccionó con alarma, y toda la región tiene que interpretar qué es lo que está pasando. La primera vez que yo oí hablar de que Colombia se acercaba a la OTAN fue después de un incidente que se dio en el espacio aéreo de Colombia. Una cuadrilla de bombarderos estratégicos rusos habían llegado a Nicaragua y en escala de un viaje a Venezuela. Entonces salieron del espacio aéreo de Nicaragua, que tiene un gran diferendo de límites marítimos con Colombia, y acaba de ganarle el pleito en las cortes internacionales a Colombia. Y ese bombardeo, esa escuadrilla de bombarderos estratégicos rusos entró al espacio aéreo colombiano camino a Venezuela. Eso disparó las alertas. Y después de ese incidente, el presidente Santos anunció que Colombia estaba en conversaciones con la OTAN. Tanto así que el gobierno venezolano inmediatamente denunció esto. Estoy hablando, eso pasó hace varios años. ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, no nos olvidemos que aquí, vamos a decir, tenemos nuestra versión latinoamericana de la Guerra Fría. Esa no ha terminado. No ha terminado. Y de más en más se empieza a hablar de la Guerra Fría. Entonces ¿qué pasa? Esa versión latinoamericana de la Guerra Fría o un nuevo capítulo de la Guerra Fría en el continente latinoamericano ya se está dando. En un momento dado, Colombia estaba en una situación desde el punto de vista geopolítico de seguridad muy delicado, porque estaba negociando con la FARC, tenía una insurgencia interna, y desde el punto de vista exterior tenía una especie como de cerco de seguridad, porque por un lado tenía a una Cuba, que es el estado donde hay una dictadura comunista consolidada hace 60 años, con vínculos con fuerzas de todo el continente. En Venezuela tenía un régimen con relaciones tensas, difíciles. Incluso esas son relaciones que tienen unos entretelones históricos bastante complicados. En Nicaragua también un frente de tensión, porque Nicaragua tiene unos vínculos muy fuertes con Rusia, igual que Venezuela, igual que Cuba. Y recuérdense que el incidente más grave vino
por una incursión ya en el gobierno de Uribe en la frontera con Ecuador, en la zona, Bueno, en el ahí, territorio. sí, Ahí se estuvo al punto de producir una guerra regional, exacto, donde Colombia, así. desde el punto de vista de la seguridad, tenía, vamos a decir, una especie de cerco estratégico con 4 países del ALBA en condiciones de generar problemas. Colombia tiene el ejército más poderoso de la región. Por su propia naturaleza, por Sino porque ha supuesto, tenido porque muchos años de sí, conflicto interno y en los últimos años, bajo el liderazgo del presidente Pastrana primero y luego del presidente Uribe después, Colombia logró avanzar mucho en el plano militar para poder derrotar la FARC. Las FARC se sentaron a negociar sencillamente porque Ya la estaban opción diezmadas. militar estaba. Entonces, ahora acaba de pasar esto. Eso va a tener muchas implicaciones. Claro, esto no es nuevo. Esto ya había pasado anteriormente, en la década de los 50, es bueno recordarlo. Colombia fue el único país de América Latina que envió tropas a Corea. Incluso con la oposición de países de la región, porque en ese entonces Argentina con Perón y Brasil con Getúlio Vargas y Chile impusieron un poco la agenda aislacionista del continente. Ahora estamos en un escenario diferente porque fíjense cómo en el continente ya están los rusos, sí, están más que nunca los chinos, los chinos. y lo más sorprendente, Irán. Bueno, porque hay un cambio ¿Y dónde tiene geopolítico Irán que se fuerza va aquí? dando, Pelegrín, Sí. que ese cambio geopolítico va tomando cada vez más impulso, más fuerza. Se pudiera ver en unas décadas ese cambio donde esa geopolítica pueda visualizar una potencia más fuerte, distinta a la que hoy existe. Lo que con se- esa- Peregrín, ese pero movimiento. cuando dice Irán, ¿te refieres a lo de Haití? No, No, Irán Irán. está en Venezuela, Sí, en sin Venezuela. duda, está en Bolivia también. Yo pensé que era con la mezquita de E Haití. incluso están anunciando, no, ¿Por qué que Irán no? lo que está pasando en Haití y en República Dominicana es que hay países del Golfo que están financiando el avance del Islam. En general, Arabia Saudí y los países del Golfo financian el avance del Islam en todas partes del mundo. En Europa, por ejemplo. Por eso no se puede ver como el avance solo de una religión, porque el Islam no es solo una religión. Como tiene una visión teocrática, es además de una religión, una forma ideológica, es una forma de vida, es una cultura. Y cuando está financiada por estados, ya eso no se puede ver como se ve, por ejemplo, el avance de un grupo religioso que no tenga el auxilio de estados. Estos son formas religiosas que tienen el componente apoyo político muy importante, y financiamiento. sí. Entonces, eso es otro escenario. Pero en noviembre del año pasado, con motivo de los ejercicios militares que Estados Unidos estaba haciendo en el Golfo y específicamente en la zona del Estrecho de Hormuz, la Armada de Irán anunció que iba a hacer unos ejercicios militares en el Caribe. Estoy hablando de noviembre del año pasado. Sí, yo recuerdo que eso. iban a enviar una flotilla. No la hemos visto, pero evidentemente no podemos descartar que eso. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la política acuérdense que con la crisis de los misiles, el TIAR, que es el Tratado de Río de asistencia mutua de los estados de la región en materia de defensa, empezó a requebrajarse y después de la guerra de Malvinas quedó propiamente anulado. El último estado importante de la región, o uno de los más importantes de la región que se retiró fue México, del TIAR, y se retiró en el 2001.
Entonces, ¿qué está pasando? Bueno, ya así como Estados Unidos está en Asia, donde se está dando una línea de tensión muy grande, porque eso es bueno entenderlo. China históricamente tenía siglos centrada en sí mismo porque es tan grande y tiene tanta gente y tanta diversidad que ellos mismos entendían, esa fue la política china, que ellos tenían que centrarse en ellos mismos. Por eso se llama el imperio del centro. Y la política china imperial de siglo no era la expansiva, sino que todo el mundo reconociera la importancia de China, la influencia de China, reconociera su papel central. Eso ha empezado a cambiar. Totalmente. Ha empezado a cambiar porque ya no vemos una China centrada en sí mismo, sino una China en una fase que se abre al mundo y que empieza a jugar papeles protagónicos en el mundo y sobre todo en su región inmediata. Entonces hay una tensión muy fuerte que aquí no la analizamos. Yo creo que en el gobierno no... Yo sé que hay organismos que se dedican a estudiar esto y tienen que haber preparado. ¿Y qué papel juega el acuerdo de nosotros con China? No, mira, yo voy a dar una conferencia este mes, espero. Don Vincho no dice que fue a destiempo, por ejemplo. Yo voy a dar una conferencia. Aunque yo sé que tú no, quizás no sea esa tu posición. No, yo voy a dar una conferencia, lo voy a invitar sobre ese tema, porque ese tema es bueno tratarlo con mucho esmero, con mucha profundidad, con mucho cuidado, viendo todas las vertientes. Lo que sí es cierto que nosotros no debemos olvidar que ahora mismo el diferendo entre China y Taiwán es parte de un diferendo mayor, porque ahora mismo hay una línea de tensión geopolítica en el eje Corea del Sur, Japón, Taiwán, con respaldo de Estados Unidos, y en otra línea inmediata otros países de la región, donde está Filipinas, Vietnam, Myanmar, porque China en términos de su política marítima, de su geopolítica, decretó la expansión de la ampliación de su mar. El mar meridional de China ha sido ampliado en las reivindicaciones chinas en virtud de la política de los 9 trazos, que implica incluso la apertura de islas artificiales. Es algo completamente revisionista de la visión tradicional de derecho internacional del mar, que dicho sea de paso, es una versión reciente que está siempre en proceso de reformulación. Entonces, eso está generando unas tensiones grandes en esa región. Sí. Vamos a ver qué va a pasar, porque estos elementos son importantes. Además, no nos olvidemos que el conflicto en Taiwán surgió más o menos en los mismos meses antes del conflicto de Corea. Y se encadenaron ambos. Sí. Y se encadenaron ambos. Ahora, ¿qué pasa? La política de China es, vamos a decir, una política que descansa más en el comercio, en la economía. Sí, porque ellos tratan de no inmiscuirse en los temas políticos de cada país. Y no está en condiciones, ni ha sido la historia de China, usar el arma militar, el poder militar, sí, la violencia contra otros estados. Es un país pacífico. Es un país, sí, muy centrado en ellos mismos, porque son tan grandes y tan diversos que ellos mismos, la sabiduría oriental les dijo que la expansión lo debilitaba. Sí. Y ellos, teniendo tantos problemas internos de garantizar la unidad interna, entendían que era muy peligroso expandirse hacia afuera. Por eso los chinos, tú coges la historia de China, sí, no es la de la expansión. Es más, sorprendió el conflicto que surgió entre China y Vietnam al terminar
Bueno, por eso China quizás no se mete por ese ensimismamiento de ellos, no se mete en esa revolución industrial que se queda rezagada Claro. en un momento determinado y China no da el salto que estaba compelido a dar en el momento en que Europa y estos países de la región europea lo dieron. Pero ya es evidente que hay grandes alianzas. Entonces, por ejemplo, en el Consejo de Cooperación de Shanghái, China tiene alianzas importantes con Rusia y con un grupo de estados de Asia, básicamente, de Asia. Pero está también jugando un papel importante en muchos otros escenarios del mundo. Entonces nosotros tenemos que estar muy atentos. Pero hay que porque su posición. la región Caribe, históricamente, la región Gran Caribe, históricamente, ha sido, como dice Alexandre de Marange, un geoestratega francés, el vientre bajo del imperio americano. Es decir, la zona de penetración más fácil, con menos resistencia. Fíjate que el vientre bajo no tiene resistencia, es blanda. Entonces, desde el punto de vista geopolítico, el Gran Caribe siempre ha sido eso. Entonces, ahora mismo Estados Unidos, que está en una fase de revisión de su rol como imperio global, porque eso es lo que estamos viendo con Trump. Claro. Trump y su equipo lo que están es revisando el papel de los Estados Unidos en la globalización. Pero al mismo tiempo están, vamos a decir, comprometidos con alianzas exteriores. No pueden abandonar aliados históricos en coyuntura de tensión o de crisis. Y entonces están en su zona, van a poner mucha atención a la región Gran Caribe, particularmente en Venezuela. Porque lo que pasa en Venezuela impacta a Colombia, lo que pasa en Venezuela impacta a Centroamérica, lo que pasa en Venezuela impacta a la región Gran Caribe, impacta todo el continente. Entonces, el epicentro del interés norteamericano y de las tensiones regionales y mundiales se va a reflejar mucho en ese proceso de Venezuela. Bueno, el tema internacional es demasiado apasionante. Yo sé que argumentos tienes muy válidos además, pero yo quiero que en estos últimos minutos hablemos un poco de lo que está pasando actualmente aquí en República Dominicana en la parte política, sobre todo, porque se está debatiendo un tema muy fuerte y que la sociedad lo ha abrazado. La sociedad en esta ocasión se ha interesado mucho por lo que está pasando en el Congreso de la República con el conocimiento del proyecto de ley de partidos y la etapa en que se encuentra ahora el proyecto de ley de partidos luce estar muy interesante, luce ser muy interesante, aunque ya algunos dicen que no albergan ninguna esperanza en que se apruebe este proyecto de ley. Definitivamente que en manos de unos cuantos y quizás de una sola persona pudiera estar la aprobación o no de este proyecto de ley. Ahora, ¿qué lectura le das? Yo creo que el sistema político está entrampado. Hay un deterioro de la institucionalidad de todos los partidos. El mismo presidente Medina lo invoca para proponer la solución de primarias abiertas. Creo que ahí mismo se evidencia que hay un desenfoque, porque realmente los problemas existen, pero los remedios pueden ser peor que la enfermedad. Y nadie con experiencia política puede conocer eso. Primarias abiertas, concurrentes, regidas por la Junta Central Electoral, equivalen a una elección anticipada. Sí. Pero equivalen también a duplicar los costos de la política. ¿A quién le conviene que la política cueste más? Sí, precisamente ese es el problema principal. Le conviene al que tiene la batuta y constitución. Hay 4 factores que son los que deciden en un proceso político que cuesta cada vez más y que por tanto es cada vez menos democrático, menos transparente y más propenso a generar corrupción estructural y cultural. Sí. Por un lado,
los que controlan los presupuestos públicos. El gobierno de República Dominicana tiene un presupuesto cercano a los 800.000 millones de pesos todos los años. Y sabemos que tiene mucha libertad para manejar esos recursos públicos. Entonces ya de por sí se convierte en un gran elector. Pues un gran elector. Por otro lado, la coalición de grupos empresariales, de los grandes grupos empresariales, del alto empresariado, que existe, que ellos mismos, por una serie de razones, la han formado, porque entienden que si siguen actuando por separado, sus intereses están amenazados, entonces han formado una coalición para ellos entonces estar en condiciones de influir en el proceso político y objetar o promover o auspiciar. Eso son otros grandes electores. Pero eso no mejora la calidad de la política. Por otro lado está el crimen organizado. El crimen organizado es un crimen con mucha capacidad de penetración. Históricamente lo ha tenido, ahora ha avanzado más, tiene mucha presencia en la vida nacional, en todos los ámbitos. No es tan evidente, es latente, pero se siente. Y podríamos decir que, como se está concibiendo la ley, también se le está abriendo la brecha a poderes externos para financiar, porque la fórmula que se están buscando va a permitir que gobiernos extranjeros, indirectamente, empresas extranjeras poderosas puedan eventualmente con tener una oficina local, con 3 años abiertos, podrán también hacer aporte. Lo que yo he visto es que ahí se han incorporado en la ley una serie de aspectos importantes, pero medularmente la parte realmente que debe estar dirigida a resolver el problema estructural de la política dominicana, lejos de resolverse, lo que se está haciendo es agravando. ¿Qué es lo que está pasando? Y es más complejo, es mucho más complejo de lo que mucha gente se puede imaginar. Pero con ese ingrediente de que la gente está atenta y está dándole seguimiento y está incluso ejerciendo algún tipo de presión mediática, digámoslo así, a los políticos también, a aquellos que Mira, te voy a poner 2 ejemplos que son signos, son síntomas del problema que está planteado, por qué la política dominicana está en crisis. Ahora mismo, con motivo del Día de las Madres, vino un gran debate porque un diputado que no había renunciado nunca antes a los recursos con motivo del Día de la Madre, dijo que él renunciaba. Bueno, ese es su derecho. Y entonces salta la crítica contra los legisladores, senadores y diputados que están recibiendo muchos recursos, que ese no es su papel. Y es verdad, ese no es su papel. Los senadores y los diputados no están para ellos convertirse en los que suministran regalos. El papel social. Eso no debería ser. Por otro lado, vemos una imagen que la promueve la presidencia, de un joven muy audaz, Matute. Ah, sí, Matute. Me recordó el policía aquel Matute, de Don Gato y su pandilla. Sí, ¿verdad? Bueno, un Matute. Ay, Dios mío. Que está pendiente de ver al presidente que viene y entonces tiene la audacia y el acierto de poner una carta en manos del presidente. Ahí la tuvieron las dos. Eso se hace viral. Lo tuvo una puntería. Eso se hace viral. Sí, se hace viral. Matute ya es famoso. Pero fíjate, demuestra un fallo de seguridad. Sí. Eso demuestra un fallo de seguridad. Por otro lado, siento un precedente, porque ahora va a haber mucha gente que va a querer entregarle al presidente la caravana presidencial. ¿Hubo alguien que escribió en Twitter que eso fue un montaje? Óyeme, después que hemos visto tantas cosas, yo no descarto que alguien sembrada la duda está. tuviera el ingenio de decir, bueno, vamos
Igual darle un nuevo aire igual que los saltos en el charco. a la imagen del presidente como el benefactor, que es el benefactor. Sí. Pero lo que llama la atención es la respuesta rápida. No solamente la habilidad del presidente de recibir. Sí, agarró la carta, tuvo una puntería Danilo ahí. Sino. La directora del Plan Social está retratada con él. Óyeme, todo al otro día. Todo. Ese es el problema de la política. La política, yo lo digo, es una actividad de reparto, por esencia. Todos los especialistas en ciencia política saben que la esencia de la política es la distribución, es el reparto. Poder. Reparto. Sí, el reparto. La distribución ¿Qué te toca y qué me toca? de bienes, de servicios, de la sociedad, por parte de una autoridad que está legitimada a hacerlo. El problema es que el modelo de reparto que tenemos aquí es el modelo más atrasado, más costoso, más ineficiente. Y menos inclusivo. Que está repartiendo migajas, que está repartiendo como favores lo que tiene que garantizar como derecho, que está dispensando el cumplimiento de deberes como una gracia. Porque al político se le ve como el benefactor. En tiempos de Navidad se le ve como el gemelo como el gemelo de Santa Claus. Sí. Octavio Paz lo decía, no es solamente en República Dominicana. La figura del señor presidente, del presidente en estos países es la figura de un gran padre, de un gran protector. Entonces la mayoría de la gente, en última instancia, cuando están muy atrapados por las necesidades, piensan en buscar una mano amiga de la autoridad, en este caso la figura presidencial. Pero aquí el sistema está organizado para que de esa forma atrasada de reparto, el presidente, hasta el más humilde vocal del más humilde distrito municipal del país. Ya anteriormente habíamos visto un senador del este famoso por la distribución los salami, los puerquitos. Salami. Y de helicóptero tirar Entonces dinero. la pregunta es, ¿por qué estamos en ese nivel de atraso? El debate debería ser, bueno, el sistema está repartiendo muy mal los frutos del crecimiento porque tenemos millones de personas que están en estado de necesidad. Sí. Que no es verdad que han salido de la pobreza. Al contrario, el sistema lo que hace es reforzar la peor forma de pobreza, que es la pobreza actitudinal. Ahora, Pelegrín, ¿por qué? Si no, Sí, porque hay gente que tiene, mira, conforme a los parámetros internacionales, tiene necesidades básicas satisfechas, porque tienen una serie de beneficios, porque han podido, oye los parámetros, tienen techo, tienen piso de cemento, no tienen piso de tierra. No tienen letrinas, por ejemplo. No tienen letrina, o tienen letrina, O pues tienen eso letrina, significa también es un avance. estatus, tienen energía mínimamente X horas al día y X horas al día, ya. agua. Pero superar la pobreza es mucho más que eso. Es un cambio de actitud. Entonces tú necesitas infundir en una parte importante de la población, porque hay una población que es vulnerable, muy vulnerable, que siempre va a ser vulnerable. Pero en la parte medular, dinámica de la población, tú tienes que reforzar la actitud de que la persona, por su propia iniciativa, por su propio esfuerzo, puede y debe hacer el esfuerzo de realizar su vida. ¿Qué es lo que está pasando? Que el crecimiento de la economía, que todos los años se pondera muchísimo, en realidad es un crecimiento ficticio, o vamos a decir fútil, inútil. ¿Por qué? Porque el crecimiento debería beneficiar a la gran mayoría de la población. ¿Qué sucede? Los mecanismos de formación de precios de la economía
una economía capturada por oligopolios y monopolios, determinan que esos frutos del crecimiento, del esfuerzo colectivo, estén cada vez más concentrados en pocas manos. Entonces, ¿qué hace la gente? Bueno, busca la política como una vía de alivio. Pellegrini, pero como tú una nunca vía de hiciste populismo promoción. y mantuviste un buen nivel de No, votación. pero fíjate, yo en eso estuvo claro. Y a mí me eligió diputado por 5 periodos. Fui diputado representante de la circunscripción, vamos a decir, La 1. la 1, que tiene una clase media, sí. el mejor estándar Sí. educativo, Una los sí. mayores Clase media, ingresos. clase Entonces media yo no puedo alta y- considerarme representativo. Y como yo interactué con todos mis colegas de todas las provincias, incluso fui miembro de la Comisión de Frontera por 20 años y conozco esa realidad y sé que es la realidad de más pobreza del país. Yo sé que el problema de fondo es que este modelo niega la libertad real de las personas. Mira, aquí no hay política de empleo. Y si hay algo que da libertad, es que la gente pueda tener un empleo estable, Sí, claro. y un empleo que le garantice unos ingresos mínimos. Aquí no hay política de protección al salario real. El salario real del Estado Dominicano es, hoy por hoy, ahora mismo, del Estado no, del país, es de los principios de los 90. Aquí tenemos un serio problema de propiedad titulada y crédito. Aquí hay cientos de miles de familias que tienen activos que no tienen crédito. Y los programas de titulación van muy lentos. Bueno, Ahí el gobierno ha mejorado, vamos a decir, el acceso de la población al crédito en algunos programas, y sobre todo por la lotería presidencial, porque cuando el presidente va y visita una comunidad, por la visita sorpresa, esa comunidad se sacó un premio. Sí. Pero esos no son los cambios estructurales que se necesitan. No. Aquí tenemos un Estado que no está regulando adecuadamente a los grandes consorcios, a las grandes concentraciones económicas. Y eso es parte del problema que tenemos. Es muy lamentable que el tiempo se nos agotara cuando... Y para no hablar de impuestos y no hablar de regulaciones, que todo eso implica sobrecostos. ¿Quién paga eso? Paga la población. Entonces, si no cambiamos en eso, y eso es una revolución democrática, y es una revolución productiva, y es una revolución nacional, si no cambiamos eso, olvídate, no va a haber un cambio real en la sociedad dominicana. Seguirá siendo la sociedad un ejercicio político de espectáculo, y ahora se ha reforzado más ese ejercicio político de espectáculo. Bueno, las redes sociales ayudan muchísimo a eso. Gracias a Pellegrini Castillo. Es lamentable que el tiempo se haya acabado porque quedaron 1000 preguntas por hacer y por lo tanto muchas respuestas que dar. Pero lamentablemente ya hemos llegado al final de este espacio. Queda pendiente una visita lo más rápido posible. Vamos a ver si el lunes próximo Pellegrini se anima para venirnos a hablar de este tema justamente, porque hay muchas cosas que han quedado en el aire. Por ejemplo, ese artículo de Seara Hatton, donde él hace muchas preguntas al gobierno, al Estado y al Banco Central sobre todo, de utilización de varios métodos para la medición de una sola cosa, y entonces se maquillan y se pone la más conveniente, pero no necesariamente la realidad, sino que entonces el fondo es una mentira, y eso es grave. Bueno, son tantas cosas que tenemos que hablar con Pellegrini que definitivamente dejamos abierta la invitación para el próximo lunes. Compañero, feliz inicio de semana, compañero. Me he quedado esperando, yo soy madre, ¿verdad, Anthony? Muchachos, el regalo, muchas felicidades, muchas felicidades. Gracias. Así que pásenla bien. Un beso y un abrazo para todas las madres que ven este espacio. Me felicitaron algunas de ellas, sí, por las redes sociales. Doña María, estuve pendiente de sus felicitaciones. A todas ustedes, un beso, un abrazo y espero que la hayan pasado muy bien. Nos vemos mañana, señores, tempranito aquí con ustedes.